Capítulo 7. Encontrar la oscuridad en las sonrisas. Ami se sintió bien al poner a Sakura en su lugar en el suelo. Ella fue la elegida para ir con el equipo de Sasuke-kun, y fue quien lo atrapó la mayor parte del día. Las únicas cosas que tenía Sakura eran el casi muerto y un tipo extraño del que ni siquiera había oído hablar. Además, habían sido el equipo 13. ¿No sabían que dicho equipo nunca había pasado una vez en los últimos años? Ese era el equipo para los fracasos, la gente civil que no era el último muerto, sino el promedio que terminaría siendo enviado de regreso a casa o para repetir la academia. Ella sonrió cuando vio a la niña hacer una mueca. Se sentía bien probar la propia superioridad de uno contra otro. Sasuke, un chico de cabello oscuro, habló al lado de la chica de cabello rosado, reconociendo a su Sasuke-kun con un ligero asentimiento. Naruto, respondió Sasuke con su tono habitual, muy frío, oscuro y gutural. Ella entrecerró los ojos ante eso. Sasuke nunca habló con ella y aún no había dicho su nombre. Lo máximo que consiguió de él fueron gruñidos, e incluso si pudiera seguir tomándolo por un largo tiempo, los gruñidos eventualmente no daban mucho material de conversación. ¿Cambiaste tu cabello, Naruto? ¿Te hiciste fanático del todopoderoso Uchiha también? Kiba gritó a su lado, casi rompiéndose los tímpanos con eso. La Inuzuka siempre tenía que despotricar y gritar sobre su Sasuke-kun, sin quedarse callada. Kiba, Naruto asintió con la cabeza. No dijo una palabra más, y la cresta de Kiba bajó un segundo después. Los Inuzuka conocían a Naruto desde que habían ido a la academia, pero una vez que Teuchi había muerto, había dejado de morder el anzuelo del perro. Eso realmente terminó las discusiones entre los dos. Sasuke-kun debe estar cansado de escuchar tu voz chirriante todos los días, respondió Sakura acaloradamente. Naruto miró a Sasuke con diversión. Esta era la escena habitual y muy familiar a la que se había acostumbrado en la academia. Las chicas pelearon por él, y él miró hacia otro lado. Sabía, por supuesto, por qué el niño simplemente no dijo que no. Ya lo había intentado una vez, y eso solo había llevado a las chicas a esforzarse más. Difícil conseguir herederos de un clan noble como el Uchiha acaba de agregar más especias a un plato ya rico. A veces se preguntaba por qué nadie había violado ya a los Uchiha. Probablemente porque nunca lo tuvieron solo en un rincón oscuro. De todos modos, ¿dónde está tu sensei? ¿Tienes uno o estás en el grupo Genin como todos los perdedores? La voz aguda de Ami hizo que Naruto se estremeciera ligeramente, mientras Sakura se defendía acaloradamente. Por supuesto que tenemos un sensei. Aprobamos el examen. Estoy seguro de que Sasuke-kun tuvo que ayudarte en todo el camino. Para esas palabras, la otra chica solo sonrió diabólicamente. Él me llevó como una princesa, ¿no estás celosa? Sueña, se burló Sakura. Cruzó los brazos sobre el pecho mientras hinchaba las mejillas y giraba la cabeza hacia un lado. Dickles, Cherry, llegas temprano. La voz de Sai sonó, mientras el chico de cabello negro y pálido aparecía en una calle cercana. Kiba se rió del apodo. Dickles. Naruto, ¿en serio? Es un apodo como cualquier otro, se encogió de hombros. Tuve peor. Las dos chicas siguieron discutiendo durante unos minutos más, antes de que el silencio finalmente descendiera una vez más entre los dos grupos. ¿Cuál fue tu prueba? Finalmente preguntó Naruto, mirando a Sasuke. El otro chico lo miró antes de responder. Tuvimos que sacar 2 campanas de nuestro sensei. Los ojos de Kiba en realidad se abrieron. El pinchazo respondió a lo que Naruto preguntaba. ¿Qué demonios? Lo había intentado durante días, y todo lo que había conseguido eran palabras como aliento de perro o pérdida de espacio y similares. Tenía que ser algún tipo de vínculo de cría. Siempre y cuando reflexionen, podrían hablar entre ellos con facilidad. ¿Qué demonios, Kiba? Idioma frente a una dama. Ami reprendió a la Inuzuka, que solo hizo una mueca. ¿Usted? Sasuke le preguntó de vuelta, sus pensamientos retenidos para sí mismo. No le desagradaba el rubio, en realidad cuervo, ahora. Los primeros años de la academia, el niño había sido una molestia, un alborotador y, francamente, había sido una especie de dobe. Un día entonces, todo había cambiado. Había estado ausente durante una semana, y el día que había vuelto a clase prácticamente lo había extrañado. Si no hubiera sido por Iruka-sensei llamando su nombre, nunca habría comparado al chico de color opaco que estaba sentado en las filas de atrás con el mismo Naruto Uzumaki de la semana anterior. Eso lo había interesado lo suficiente como para ver sus ojos, y él conocía esa mirada. Había conocido esa mirada durante mucho tiempo, siempre mirándolo en el espejo. Era el mismo dolor que él.
El chico había perdido a alguien querido para él, y él lo sabía. Apenas lo sintió, pero con su silencio y su intenso deseo de trabajar había habido algún tipo de parentesco, si tal podría ser la palabra. No se había acercado a él, y no se había acercado de nuevo. Había habido un entendimiento en algún lugar a lo largo de los años. Esa comprensión se había transformado, si no respeto, al menos no molestia. La infiltración en el campamento de bandidos y la recuperación de los sensei heridos falsos, ronroneó Naruto, con los ojos vidriosos. Después de dejarnos en medio de la nada. ¿Mataste a alguien?, preguntó Sasuke, y en ese momento una mirada de dolor no pasó desapercibida en el chico una vez rubio. Pensé que sí, su susurro apenas era oíble por el Uchiha, pero de todos modos lo escuchó. Al igual que la ansiedad tragada por los Uzumaki. Ya no hizo palanca. Sabía cuando una discusión era un tema delicado, diferente del Inuzuka que parecía tener la intención de abrirse paso. Era la mirada dolorida en el alma en pena de pelo rosa, ¿se llamaba Sakura? Eso hizo a Sasuke perplejo. ¿No se lo había dicho a sus compañeros de equipo? Probablemente no lo hizo, a juzgar por lo afectada que se veía la niña. Naruto simplemente hizo una mueca, sus ojos hacia arriba ahora para mirar las nubes. Ni siquiera sabía por qué le había dicho a Sasuke. Probablemente porque el chico sabía guardar silencio. Sin embargo, lo había contado al alcance de los demás y, francamente, no le gustó nada. Lo había sentido tan real. El olor a cobre de la sangre mientras Sukuna cortaba la garganta del bandido. Había sido un accidente. Se había infiltrado desde el lado del campamento. El bandido había estado allí, debajo de él. No había tenido mucha elección. Se había tragado su ansiedad y estrés, y luego había bajado silenciosamente. Tenía los signos del mango del kunai en su mano, cuando estuvo lo suficientemente cerca como para azotar el cable ninja alrededor de la garganta del hombre y estrecharlo. Lo derribó y luego atravesó con su kunai la garganta del hombre. La sangre había brotado, literalmente empapándolo en el líquido carmesí. Lo había sentido. Había olido el líquido que sabía a cobre y había visto al cadáver perder el control de sus intestinos. Lo había visto todo y había sentido la necesidad de vomitar. No lo hizo. Había retirado el cable y había seguido adelante, sintiéndose sucio por toda la sangre rociada sobre él. Había colocado el cable, las etiquetas explosivas y las bombas de humo que Sai tenía de alguna manera en su mochila. Había generado suficiente caos para atraer la mayor parte del campamento, y así había logrado la parte más difícil de la estratagema. Sakura no podía verlo actuar, ya que había una gran barraca de madera entre su punto de observación y el de él. Podría haber muerto en cualquier momento, o eso creía en ese momento, y eso en realidad lo había llevado a cortar esa garganta, había sido despiadado. Lo había soñado durante noches, incluso cuando se repetía a sí mismo que todo había sido un sueño. No sabía cómo resolver su problema, porque realmente, ¿cómo podía ir al Hokage y decirle que no quería ser un ninja en absoluto? No quería matar, no quería morir. No era cobardía, solo, ¿por qué tenía que defender a la gente de Konoha, cuando tenían una mala palabra para él que una buena? ¿Por qué tuvo que sangrar por ellos, cuando todo lo que consiguió fueron miradas y miradas? Él era el Jinchuriki del Kyuubi, tenía a la bestia demoníaca sellada dentro de él, ¿no podían simplemente darle un estipendio por ser un carcelero y dejarlo ser? No podía entrar en la vida civil, la gente nunca le daría una oportunidad. Era un shinobi para pagar sus cuentas y comida, y ahora tenía personas que realmente querían enseñarle. Había llorado de alegría cuando Danzo lo había ayudado, el viejo era probablemente uno de los pocos que lo conocía y no le molestaba. El shinobi vendado incluso se había ofrecido a enseñarle, de todas las personas, sobre Kenjutsu. Aprendería de un shinobi retirado que había luchado en la guerra, y el hombre le había confiado su propia espada. ¿Cómo podía ir y decir que no quería eso? No pudo. Le hubiera gustado, pero no pudo. La gente tenía expectativas para él y tenía que satisfacerlas. No tenía muchas opciones al respecto. Con su suerte, incluso si intentara hacer un corredor, alguien lo encontraría en la fracción de segundo que daba un paso fuera de la aldea. Suspiró aliviado al ver llegar a su sensei, evitando cualquier tipo de inquisición sobre sus sentimientos. El hombre era honesto al menos. No sabía si lo odiaba o no, pero una cosa de la que estaba feliz era la honestidad que tenía. Aoba Sensei no mintió, o si lo hizo, lo ocultó bien. ¿Ustedes tres esperando a Kakashi? Aoba preguntó mirando a los tres genins que no pertenecían a su grupo. Cuando Kiba respondió con un bullicioso sí, su Jounin Sensei hizo una mueca levemente antes de agregar.
Buena suerte con eso. Cuando entraron en la Torre Hokage, dirigiéndose a la oficina de la misión, Naruto habló. Sensei. Encontré un maestro de Kenjutsu y una espada. Aoba solo asintió, antes de responder. ¿Quién es él? ¿Y qué arma elegiste? Shimura Danzo, Sensei. Aprenderé a usar un tanto. Dicles puede entrenar conmigo entonces, una vez que aprenda algo. Las palabras de Sai llegaron al siguiente segundo, ya que su sensei solo llevó su mano derecha a su barbilla por un momento, antes de asentir. Bueno, supongo que servirá. En silencio, entraron a la oficina de la misión, y cuando uno de los Chunins asignados entregó otro rango de, Sakura sintió que algo andaba mal. Ella no pudo precisarlo. Ni siquiera podía entender lo que era, pero había algo extremadamente mal. ¿Era el hecho de que su sensei no había pedido más? ¿O el hecho de que Naruto, de todas las personas, había encontrado un maestro? Él era el Jinchuriki de los Kyuubi. Eso no cambió nada para ella, pero el resto del pueblo... Ella sabía cómo lo miraban, así que, ¿cómo podía encontrar un maestro tan rápido y tan fácilmente? No pudo. Sakura estaba segura de que no era solo una coincidencia que hubiera comenzado a entrenar con un tanto, la misma arma que Sai. Por qué su sensei no decía nada era desconcertante, pero no era lo que realmente molestaba a Sakura. Tenía que saber cómo Naruto logró hablar con Sasuke. Si lo lograba, entonces Amy Bitch ni siquiera sería una molestia en absoluto. Ella le preguntaría durante su misión actual de rango de qué era, de todos modos. El deber de hoy es barrer la calle y la división de basura cerca del mercado. Ella hizo una mueca mental. ¿De verdad? Ese tenía que ser uno de los trabajos más horribles de la historia. Supuso que le daría suficiente tiempo para hablar con Naruto. A decir verdad, no fue así. Naruto fue más un fantasma que un ser vivo durante toda la mañana. Estaba nervioso, y de alguna manera sus ojos se negaron a mirar siquiera en un rincón del mercado. Había una tienda de abarrotes que tenía los sigilos de cierre en ellos, y mientras los demás se abrían en las primeras horas, esa permanecía cerca. Se preguntaba cuál era el trato, cuando finalmente un hombre cojeó con su bastón hacia la rejilla metálica de su tienda. Su rostro estaba cubierto de vendajes pesados y le habían quitado la mitad del brazo izquierdo. Ella no sabía por qué ese hombre traumatizó a Naruto, pero estaba claro que tenía que haber una historia, especialmente porque el chico ahora cuervo había dejado de mirar la tienda tan pronto como el hombre había entrado. Naruto tenía un misterio, y ella iba a descubrir de qué se trataba. Una vez que lo hiciera, con suerte descubriría que había podido hablar con Sasuke-kun. En el momento en que su rango terminó, estaba a punto de abrir la boca para llamar a Naruto, cuando el chico casi se fue corriendo. Se quedó allí con la boca entreabierta, antes de que se formara una marca nerviosa en su frente. ¿Sensei? Preguntó dulcemente, su mirada cayendo sobre su Jounin que todavía estaba cerca. Sí, Sakura. ¿Dónde vive Naruto? Tengo que dejar algo suyo, era una pequeña mentira piadosa. Dudaba que fuera un gran problema para su sensei decirle, y aún así lo vio fruncir el ceño por un momento. Sakura, ¿estás tú y Naruto juntos? Su boca se abrió en estado de shock cuando palideció. ¿Qué? ¡No! Amo a Sasuke-kun. De ninguna manera me enamoraría, no es una cuestión de amor o no, comentó Aoba con calma. Es una cuestión de trabajo interno del equipo. Las parejas no pueden estar en 3 equipos miembros, ni se les puede asignar a las mismas misiones o misiones en las mismas áreas. Las relaciones dentro de un equipo deben manifestarse de inmediato. ¿Sabes por qué? Ella parpadeó. Ella realmente no pensó en eso. Porque, representa un riesgo de seguridad. De hecho, una pareja tiende a preocuparse naturalmente el uno por el otro, por lo que no tiene en cuenta a los otros miembros del equipo. Los escuadrones de Chunin compuestos por 4 o más personas pueden superar fácilmente este problema, pero los equipos Genin o los equipos de 3 liderados por Chunin no puede. También hace que sea más difícil entrenar a un equipo cuando hay una pareja que trabaja dentro de él, ya que distrae a ambos de alcanzar su máximo potencial. Ella realmente sonrió ante eso. Eso significaba que si Amy Bitch lograba hacer que Sasuke-kun se enamorara de ella, tendrían que cambiar la kunoichi del equipo. Entonces ella terminaría con Sasuke-kun. O tal vez podrían intercambiar a Sai con Sasuke-kun. Luego usaría la ayuda de Naruto para que Sasuke hablara con ella, y finalmente conquistaría su corazón. Luego irían juntos a misiones de Chunin y finalmente tendrían muchos bebés. En realidad, ella se estaba riendo con alegría y una alegría maníaca en sus ojos, cuando una leve hemorragia nasal cayó de su nariz. Sensei, Cherry me está asustando.
Sai comentó con su habitual tono monótono, aunque se estaba alejando un poco más de la chica. De alguna manera, aunque Aoba no expresó en voz alta el mismo pensamiento de su alumno, también lo creyó. Mientras tanto, Naruto se acomodó en su asiento habitual en la esquina de Ichiraku. Miró a Ayame con una mirada vacilante, pero fue el novio de Ayame quien lo sirvió. Naruto. ¿Qué puedo conseguirte? Mizuki le sonrió y él le devolvió la sonrisa vacilante. ¿Fideos de cerdo? Preguntó más que pedirlo. Ya viene. La voz de Ayame llegó desde el otro lado del puesto. Entonces, ¿disfrutas de tus rangos de? Mizuki le preguntó, su rostro aún con una sonrisa. Oh, sí, Mizuki-sensei, respondió con un movimiento de cabeza mientras separaba los palillos. El hombre realmente lo hizo pasar su examen, por lo que supuso que debería estar agradecido al respecto. Están bien. Solo espera hasta tu primer rango C, dijo el hombre con un movimiento de cabeza. Los guantes para niños salen para esos. Supongo que sí, se retorció Naruto en su asiento, mirando hacia el mostrador de madera. Pasaron unos minutos en una charla sin sentido, antes de que su orden llegara a él. Comenzó a comer en silencio. El sabor de los bollos de cerdo era ligeramente picante, como si alguien le hubiera puesto algo más en lugar de solo cerdo. Los fideos también sabían un poco espesos, pero tal vez era solo el tipo de plato. Bebió de la botella de agua provista y frunció el ceño por un segundo. Probablemente se había lavado mal ya que todavía sabía a jabón de limpieza. No se molestó en preguntarle a otro. El picante ya le estaba quemando la lengua, y con eso no había forma de que siguiera saboreando el agua de manera diferente. Pagó después de su comida y comenzó a alejarse, sintiéndose un poco insatisfecho pero no queriendo quedarse más tiempo. Odiaba recorrer el sector civil, y esa mañana le recordaba demasiado a esa noche. Estaba destinado a ser una broma inofensiva. ¿Por qué tenía que jugar bromas? Hieren a la gente. No es de extrañar que la gente lo odiara. Si tan solo pudiera regresar y cambiar, pero no podía, así que no tuvo más remedio que seguir adelante con lo que tenía. Dio un paso y tartamudeó por el camino, aguantando el estómago un segundo después. Se sentía mareado y frío, pero al mismo tiempo tenía la garganta reseca y los ojos secos. Parpadeó, dándose cuenta de que estaba perdiendo el foco del camino que tenía delante. Había un banco cerca. Podía acostarse allí, solo por un minuto. Quizás sea solo un minuto. Esperaba no llegar tarde a la primera lección de Shimura-sensei. No lo haría. Naruto cierra los ojos mientras cae en el banco, en lugar de simplemente recostarse sobre él. Su respiración se volvió irregular por un momento, antes de que finalmente se detuviera. En su mente, Naruto Uzumaki abrió los ojos a barras gigantes y a un zorro enorme, que parecía estar parado con las patas en el suelo para levantar la cabeza. Hola. El zorro habló con claridad. Su voz no retumbó ni resonó en la alcantarilla como si viniera de una criatura titánica. Parecía más la voz suave de una criatura amable, una especie de entidad o dios parecido a un sabio. Lo miró con sus orbes carmesí, y parecía darle una sonrisa torcida. Ah, murmuró de vuelta. Tuvo que pestañear. En realidad no esperaba esto. Frunció el ceño al darse cuenta de que las puertas estaban unidas por un sello de papel con un sello complejo. ¿Eres el Kyuubi? Mi nombre es Kurama, dijo el zorro con calma. Y sí, tengo 9 colas. Naruto parpadeó de nuevo. ¿Estás sorprendido? Preguntó el zorro. ¿No has venido aquí para conocerme? Bueno, no, Naruto frunció el ceño. No me llamaste aquí. Me sentí como el infierno antes, pero ahora me siento bien. El niño abrió y cerró su mano derecha, mientras lo miraba. La perplejidad estaba claramente grabada en su rostro. Estamos en tu mente, dijo Kurama. Aquí, nada puede lastimarte, excepto los recuerdos. Naruto hizo una mueca, pero luego se conformó con mirar a su alrededor. ¿Por qué es una alcantarilla? Es oscuro, estrecho y fácil de olvidar, respondió el zorro. Y el hecho de que yo sepa que la afinidad con el fuego podría haber contribuido a esto. La tierra y el agua son fuertes contra mi elemento. ¿El cuarto Hokage hizo todo esto en mi mente? No, no lo hizo, se rió Kurama. El Shinigami lo hizo, y a cambio, el Hokage se ve obligado a luchar por toda la eternidad, mi mitad Jin. Naruto hizo una mueca, antes de finalmente fijar sus ojos una vez más en el zorro. No pareces malvado. Nunca dije que lo fuera, ¿verdad? Kurama movió la cabeza hacia un lado, pero a veces, las intenciones se malinterpretan. ¿Qué quieres decir con eso? Puedo sentir malas intenciones donde sea que esté, murmuró el zorro. Sé dónde se reúne y acecha el mal.
Así que me dirijo hacia él en un esfuerzo por combatirlo. Sin embargo, para el extraño, solo soy un monstruo gigante que disfruta destruyendo ciudades y pueblos, sin importar las calas del mal que acechan dentro de ellos. Y cuando trato de hablar, me atacan primero. El zorro sacudió la cabeza, una de sus patas le rascó la parte posterior de la oreja como lo haría un perro. Eres el primero en dejarme hablar tanto, y por eso, te lo agradezco. ¿Qué quieres decir? El zorro lo miró con curiosidad. ¿No te lo dijeron? Dijo que... ¿Tu madre no te dijo nada? Mi madre está muerta, susurró Naruto, con los ojos fijos en la superficie del agua. Ah, ya veo. El Kyuubi asintió lentamente, antes de agregar. ¿Te gustaría conocer a tu padre, entonces? Los ojos de Naruto se abrieron ante eso. Dije, ¿te gustaría conocer a tu padre, entonces? Mi padre está muerto. Exclamó acaloradamente. No hay forma de que pueda conocerlo sin morir. Normalmente ese sería el caso, reconoció el Kyuubi. De alguna manera, Naruto no podía ver al zorro gigante como algo hostil. Tal vez fue solo la completa mirada de desinterés, o tal vez fue el hecho de que su voz parecía más vieja que amenazante, o tal vez fue solo una combinación de todo, pero simplemente, el Kyuubi no lo hizo. Miren cómo fue retratado. Pero colocó un contragolpe, justo en el sello. El zorro respondió con nostalgia, su hocico apuntando hacia él. No tiene que tomar mis palabras al pie de la letra. Estudie el sello cuidadosamente y luego vea si estos símbolos aquí son para un contador. Si lo son, le dije la verdad. Intentar quitar el sello liberará un chakra, transposición de tu padre, que aparentemente quería decirte algo en caso de que estuviera a punto de liberarme. ¿Por qué me estás diciendo esto? Naruto finalmente susurró. Eres el Kyuubi. Quiero decir, no estás destinado a ser malvado y todos destruyen a Konoha. ¿Y ser un demonio y demás? Kurama simplemente puso una cara triste. El zorro respiró hondo y suspiró. El aliento caliente realmente causó ondas en el agua, cuando lo alcanzó y pasó. Cuando me sellaron por primera vez, la culpa estaba en Madara Uchiha, la voz del Kyuubi era gruesa, ya que parecía estar recordando pensamientos lejanos. Mito Uzumaki, el primer Jinchuriki, no creyó mis propias declaraciones de inocencia. Los ojos del zorro se volvieron más suaves mientras hablaba. El segundo Jinchuriki, ella era tu madre. Ella tampoco creía mi inocencia, ni siquiera me permitió hablar. ¿Conoces el sentimiento más horrible del mundo, Naruto Uzumaki? Es gritar tu inocencia contra un vacío habitación, mientras estás encadenado y atado en una jaula de la que no hay salida, siempre atrapado y forzado para siempre a ser nada más que un esclavo a los caprichos de otro. ¿Sabes cómo se siente, Naruto? Se siente como el infierno. Siempre recordaré las palabras de esos dos. Es mejor si te quedas aquí abajo, ¿no tengo derecho a la libertad? Siempre estoy forzado a bajar, encadenado como un esclavo. Contéstame esto, Naruto. ¿No tengo derecho a ser libre? ¿A vagar por los mundos como lo hice en el pasado? Fui jurado a mi deber por el sabio de los sextos caminos. El shinobi debería ayudarme, no intentar capturarme para sus propósitos. La voz bajó un momento después, el zorro sacudió la cabeza mientras lo miraba. No te pido que me liberes. Tu respuesta será la misma que la de los que te precedieron. No puedo, el pueblo te necesita o tu poder solo traerá odio en el mundo o contigo a raya, no se desatará ninguna guerra. No soy más que un arma ahora, Naruto Uzumaki. Y por esa extensión, el Kyuubi sonrió amargamente. Tú también eres uno. Porque estoy encadenado a Konoha, y tú también. Porque estoy encadenado a ti, como tú lo eres para mí. Ya no eres una persona, Naruto, ya que nunca fui considerado un ser real. Solo una masa de chakra, incompleta, era lo que me llamaban, el Kyuubi sacudió la cabeza. Patético. Gruñó antes de que él volviera a su posición de descanso. Si puede ser de alguna ayuda, Naruto, morirás por venenos en las próximas horas, a menos que llegues a un hospital y te traten. No me importa tu muerte si eliges quedarte en el banco. Eventualmente lo haré reforma. Es doloroso, debo admitirlo, pero es mejor que esto. Y entonces Naruto parpadeó mientras miraba alrededor de la alcantarilla. ¿Cómo salgo? Preguntó cansado. Eso es para que lo descubras, comentó el Kyuubi con calma, cerrando los ojos. El tiempo aquí se extiende por un tiempo, no mucho, pero lo suficiente como para darte un poco de margen. Morirás si no encuentras una salida, por supuesto, pero ese no es exactamente mi problema, ¿verdad? Naruto se dio la vuelta, apretando los puños mientras comenzaba a alejarse del zorro.
Había dado unos pasos hacia la oscuridad que de repente se encontró mirando, una vez más, a las barras gigantes del zorro. De nuevo, el zorro se estaba burlando de él ahora. Quiero irme. ¿Por qué? Preguntó el zorro. ¿Hay algo afuera esperándote? ¿Alguien que te aprecia? Sabes que has sido envenenado, ¿verdad? Hoy comiste en un solo lugar, se rió el QB mientras hablaba. Ah, las maravillas de la malicia humana. Para todos los monstruos que se esconden en la oscuridad, el más peligroso acecha al sol. La humanidad, una cuna de odio y maldad que nunca había visto antes. Naruto cerró los ojos mientras una lágrima silenciosa goteaba por su barbilla. No quiero morir. ¿Por qué no? Quiero vivir. ¿Por qué? Porque quiero. Le gritó acaloradamente al zorro. Quiero comer ramen. Quiero hacer amigos. Quiero enamorarme. Quiero reír y sonreír. ¿Y obtendrás esto en Konoha? Le preguntó el zorro, con una pequeña sonrisa en sus labios gigantes. No lo sé. Naruto gritó. Solo sé que no quiero morir todavía. Las cosas están mejorando. Shimura-san me está enseñando, Sai no me odia y tampoco Sakura. Puedo trabajar con ellos, podemos ser un equipo. Oh. Kyuubi se rió entre dientes. ¿Son esos lazos en los que estás pensando, o grilletes y cadenas? ¿Tintinean cuando los miras? Recuerda mis palabras, Naruto Uzumaki. Un día, te despertarás y verás la verdad tal como la veo. Ese día, tú me daré cuenta de que mis palabras son la única verdad en el mundo. En ese momento, ese preciso instante, vendrás a mí otra vez y me preguntarás libérame y te responderé, ten por seguro que para liberarte tendrás que pagarme. Entonces el QB se dio la vuelta, enroscándose en sí mismo mientras sus 9 colas gigantes lo rodeaban. Finalmente, cerró los ojos. Al instante siguiente, Naruto fue asaltado por el dolor cuando todo su cuerpo fue sacudido por los venenos que había ingerido. Se cayó del banco y cayó al suelo, antes de que una sensación vil se asentara en el fondo de su garganta. Él vomitó en la esquina del banco, tirando los repugnantes restos de su almuerzo mientras los espasmos de su estómago lo hacían estremecerse. El dolor lo alcanzó cuando pinchazos perforaron su piel para descargar metal fundido dentro. Estaba temblando cuando apenas se puso de pie. No estaba tan lejos del hospital, podía llegar. Tembló ligeramente mientras daba unos pasos más, antes de finalmente caer de bruces en el suelo. En el momento en que abrió los ojos nuevamente, estaba en la habitación del hospital. Giró la cabeza hacia un lado, reteniendo la garganta con un gemido de dolor por el cuello rígido. No había nadie en la sala de paredes blancas. Volvió a mirar hacia el techo y comenzó a contar las grietas. Sintió como si alguien le hubiera golpeado la cabeza con un mazo, pero la sensación de vómito en la lengua fue una sensación muy clara para él. Entendió lo que había sucedido entonces, simplemente no quería creerlo. ¿Ahí me lo había envenenado? ¿Fue eso? ¿El precio que pagó regularmente no fue suficiente? ¿Era su vida lo que la niña quería? Apretó los puños contra las sábanas de la cama. No podía creer eso. No quería creer eso. Él gimió mientras trataba de lamer sus labios de nuevo en algún tipo de humedad. Tenía sed y al mismo tiempo estaba hinchado. Naruto, era su nombre. Parpadeó mientras trataba de concentrarse en quién era la figura borrosa a su lado. Estaba vestido de blanco y rojo, por lo que era una sacerdotisa o era el Hokage. «Hokage-sama», dijo vacilante, su voz salía áspera y gutural. ¿Quién te envenenó? ¿No fue un «¿cómo te sientes?» o una pregunta similar relacionada con la salud? Era una pregunta honesta, enojada, que exigía respuesta. Naruto, por todo el dolor que sintió en ese momento, no quiso responder esa pregunta. ¿Qué necesidad había de responder? No era como si hubiera pruebas, y Aiya me había sido amable con él. Si ella había cambiado recientemente, ¿quién era él para negarle la justicia que merecía? Había sido su culpa todo el tiempo. No lo sé. «Comiste en Ichirakusa para el almuerzo», comentó el Hokage. «Poco después te enfermaste después de descansar en un banco por un tiempo». Naruto hizo una mueca. Por supuesto, probablemente había algún tipo de shinobi asignado para vigilarlo. Era lo único que tenía sentido de toda la prueba. ¿Quién te envenenó, Naruto? Si ya lo sabes, ¿por qué lo preguntas?, murmuró con calma, cerrando los ojos. No deseaba infligirte más dolor, Naruto. El hombre habló con voz cansada, un fuerte suspiro escapó de los labios del shinobi. Pero si no hay duda, haré que Amaname sea revisada por Yamanaka-san. Y luego el Hokage se fue, porque en la cama del hospital, las lágrimas caían lentamente por la cara de Naruto.
Y el Kyuubi, profundamente dentro de su sello, se rió suavemente mientras agitaba sus colas. La libertad sería suya, y cuando llegara ese momento, la venganza, dulce venganza, estaría lista para arrancar.